Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo, ¿cómo estáis? Bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, quería enseñaros esta super camiseta que me han diseñado los chicos de Muda la Piel, que podéis encontrarla en su tienda junto a un sinfín de diseños coloridos, llamativos. Vamos, que si os gusta el universo tatu, esa es vuestra tienda de camisetas, Muda la Piel. Os dejaré en la caja de descripción un enlace para que vayáis a su tienda y veáis todos los diseños que tienen, porque seguro que os compráis algunas, están guapísimas. Y hoy vamos a ver una moto súper personalizada y una dueña un tanto peculiar. Hoy vamos a comentar la moto de Cogollita. Bienvenidos a la presentación de Las Vegas. Hola Cogollita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. bien. Bienvenida. Gracias. Que bueno, que casi no te veo porque hoy venía el Diluvio Universal, os ya Vaya. habían dicho. Sí, así es. Bueno, vamos a ver con qué moto has venido y qué año es. Pues es una Sposter 883 XL Custom del 2004 a carburación. Muy bien, pues vamos a ver cómo era esta moto antes. Bueno, la moto que hemos visto, sí, básicamente no te pega nada, ¿eh? No tiene nada que ver. Otro diría, pues una moto original, una moto normal, pero para ti eso es soso, ¿no? Totalmente. Yo sabía que lo único que no quería era una moto todo negra. A mí todo negra no me gustaba. Aparte, solo hay que verme. A mí me gusta el color, lo divertido. La verdad es que si hubieran un montón de motos ahí aparcadas y esta chica tiene moto, ¿sabéis qué moto es la de ella? Seguro Me ha que la pasado, gente me ha diría, pasado. esta moto es la de ella. Sí, me ha pasado. Bueno, pero antes de hablar de esta moto, yo sé que tú has tenido otras motos antes. Sí, así es. Y no de la nada has venido aquí con esta moto, que también te gusta meterle mano. Exactamente, sí, me gusta la mecánica y todo lo que yo pueda hacer lo hago. ¿Con qué moto Sí. empezaste en tu vida de Pues ruedas? empecé con una Gilera DNA amarilla, que era de 49, pero con forma de carretera. Era DNA. DNA, sí. A ver, no caigo. Sí, pues era de mi hermano en principio, pero yo cuando podía le cogía las llaves cuando él estaba trabajando y me la llevaba por ahí. Sí. ¿Qué más? Y Hacer más motos. sí, después tuve una TZR, una Yamaha TZR de 80, Esa ya me suena más. que fue la primera que tuve con marchas. Sí. Y con esa rompí mano de marchas y me molaba mogollón, porque era muy juguetona. Me No todo el gustaba mundo le gustaba, más una chica, ¿no? Tener una TZR. Yo he conocido gente que sí que llevaba Sí. una TZR. No era muy común que No, las la chicas verdad es que no. tuviéramos- Sí, yo siempre me ha gustado el tema de la moto, los coches también. Me Qué gustan guay. también los camiones, veía carreras de camiones, siempre me ha gustado el motor. Qué bien. Y luego después de esa me fui a vivir fuera y me compré una Yog más pequeñita para Una Yog. Yamaha Yog, amarilla también. Sí, el negro y el amarillo siempre han estado mis primeras motos. No sé Pero por y qué. también no marcas muy comunes, porque una DNA Sí, y Gilera. una Jog, que es como un scooter, ¿no? Sí, es una scooter pequeñita, de 49, y era así amarillita y es Yamaha también. ¿Y a qué le metiste mano que hiciste? Vaya, cambio. venía refrigerada por aire. ¿La Yog? La Yog. Venía refrigerada por aire y como me molaba empecé a investigar y le cambié la refrigeración por agua. Sí. Que realmente tampoco es que O sea, hiciese mucho. toqueteando la moto, oye, Exacto. ¿puedo cambiarla a Sí, agua? un compositor delante, unos conductos y se refrigeró por agua. O sea, Sí, a ti sí. te movía el hecho Sí, de, sí. meter De en un innovar, garaje y sí. Muy bien, Sí, muy sí, bien. ¿Y qué más? ¿Más motos? ¿O ya? No, después de esa ya nada, paré un tiempo de motos y la siguiente ha sido esta. Y vamos, y con tu toque, ¿eh? O Sí, sea, total. Sí. Desde el primer día. Sí, sí, vamos, cuando la recibí, justamente llegó la pandemia y me costó un poco transformarla porque entre que estaban cerradas las comunidades, comprar las piezas que quería, la pintura, que está pintada toda entera. O sea que en pandemia la tuviste y estarías en casa subiéndote por las Sí, paredes. me saqué la 2 y a las 3 semanas nos encerraron. Solo la pude sacar 3 semanas.
y luego pues eso. Me estaba imagino cómo estarías, ¿eh? Sí, fatal. Entonces, ahora vamos a hablar de tu moto, que por cierto, el hecho de personalizarla realmente es porque tú eres así de llamativa y tal, o porque realmente has visto otras motos. De hecho, yo también tengo que hacer una moto así. No, realmente es porque yo soy una persona muy creativa. Me gusta siempre cambiarlo todo, desde la ropa hasta mi pelo, y entonces esta moto no podía ser menos, tenía que cambiarla totalmente. No, Poca cosa lleva de casa. Vamos a empezar por aquí delante si quieres. Sí, ¿Qué nos claro. cuentas de aquí delante? A ver. Mira, lo que traía ya de casa... de casa se refiere Sí, a o su sea, anterior al su anterior propietario. dueño, es correcto. Yo lo que he hecho ha sido cambiarle las gomas a Bon Cobra con banda blanca y luego le puse aquí vinilo metalizado lila. Ah, vinilo, Sí, no es vinilo. pintura. Es pintura vinílica. Sí, que ya lo hemos visto Sí. en algún vídeo que nos han comentado, sí. Luego la rejilla del faro también se la he cambiado, lleva rejilla. Los intermitentes, De bala. correcto. El manillar Z-Bar, que ya lo traía también. Luego también traía del anterior dueño los retrovisores hacia abajo. Y yo le he cambiado los puños, que traía otros. Lilas. Lilas, que son Vans. Y también traía el hipercharger, que lo que he hecho ha sido ponerle la misma pintura vinílica en esta tapa de aquí, Vaya. para que hiciese el contraste. Sí, sí, sí. Y luego le he cambiado el depósito que traía, el de la XL Custom, que es como el de una Dina, pero un poquito más pequeña, es muy ancho y más chato. Y se lo he cambiado por este, que es de 12 galones y medio, y le he puesto la pletina para levantarlo. Muy bien. Le has hecho un poquito... ¿Buscabas el estilo Bober, más o menos? Sí, me gusta mucho ese estilo. Entonces, me gusta ese y me gusta mucho también el rat. Lo que pasa es que en el rat no podía ponerle mucho color. Claro, claro, es que si no te sales, si Claro. no es rat. Sí. Claro, aquí ya estabas como más cómoda. Exacto, así es. La posición de los mandos avanzados, y ¿tú conduces bien? Voy como un guante. Yo me siento y ya me puedes dar carretera y horas que yo no me entero. Yo voy súper a gusto. Bueno, decías que habías cambiado el depósito. El depósito, todo más que grande. sí, correcto, 12 galones y medio, y lo compré todo gris y le hice la pintura, lo mandé a pintar, que me pilló en la pandemia y los materiales no llegaban cuando tenían que llegar. Qué desespero, ¿verdad? Sí, y nada, y el tapón también. Calaverita. Correcto, sí, un toquecito. Estoy viendo también que tienes el contakilómetros a Correcto, este lado. sí. El cuentakilómetros está modificado aquí debajo, así tenemos todo lo que es el manillar despejado. Muy bien. Y nada, también tiene el starter, que tiene un dado. Y veo que tienes monoplaza. Eso es, sí, sí, porque yo no voy a llevar a nadie. Vale, pero está homologada para 2 plazas. Sí, Ahí te vuelvas correcto. con 2. Sí, correcto. La compré con el sillón original. ¿Tu marido, estás casada Sí, y tu eso marido es. tiene moto también? Sí, tiene una Fatboy del 2003, del centenario. Ajá. Así ¿Está es. modificada esa moto? Tiene cositas, sí. Tiene, por ejemplo, el depósito también más alargado. O sea, que a los dos os mola, compartís esta afición también. Él ya la compró modificada, Sí. pero se la compró a una persona que no la había prácticamente ni utilizado. Pero me refiero que tú y tu marido compartís una afición también de modificar moto, que en casa Sí. es una conversación que también se Correcto, tiene sí, con tu sí, pareja, sí. vamos, eso está Así mola es, mucho. sí. Bueno, Nos gustan los dos. seguimos por aquí, veo que también tienes cositas como por ejemplo los escapes. Correcto, los escapes son Cobra 909, traía unos artesanales que no me gustaban nada, hacían un buen sonido pero no, y se separaba un poco, como que se ahogaba un poco, entraba mucho aire. Entonces me compré estos Cobra 909 con la sonda Lambda para que fuesen aprovechables porque son de inyección. Ajá. Entonces, Eso es un dato que también sí, algunos para no lo poder sabéis. ponerlo aquí. Y llevan los DB Killer, pero resulta que solo llevo el de abajo, porque el de arriba lo perdí no sé dónde. Y bueno, otra cosa que le he hecho ha sido esta pegatina de aquí, Claro, porque a todo esto, esta moto se llama... Las Vegas. Claro, porque Sí. tú eres Auri y la moto es Las Vegas. ¿Y eso tiene algún Un significado. Tiene el significado de que todo el mundo sabe que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces yo cuando me subo en la moto es yo, mi moto, y lo que pueda pasar ahí está, Ajá. ¿sabes? Es nuestra cosa. Muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, te explico. Esto lo hice yo en papel, con acuarelas, y tiene su significado. Tiene lo de Las Vegas, la carretera, ¿no? Y de la Ruta 66. Y luego lo del mojito es porque la primera cita que tuve con mi marido me dijo, te voy a llevar a tomar un mojito, sin saber que yo adoro los mojitos. Vaya. Y entonces me llevó con su moto, nos fuimos de ruta con su moto, porque yo no tenía en ese entonces, y quise ponerle ahí el detalle del Está del súper mojito. chulo, ¿eh? Muy Y lo original. saqué en vinilo.
Muy guapo, ¿eh? Sí. Además es que tiene como una pequeña historieta ahí Sí. con dos dibujos que representan mucho, Sí. para ti tiene mucho significado, para Así otras personas es. que lo miramos. Hombre, pensamos que por algo, está claro, pero muy personal, ¿eh? Muy Sí. personal. Y Mola. realmente yo quería hacerlo yo, a pintura. Es que tú a eres mano. artista, ¿verdad? Claro, sí, yo Goyita, dibujo... cogollita. Cogollita. Dibujo piedras con motos o con animales, sí, me gusta mucho. Artista. Sí, y yo quería hacerlo a pintura, pero como estaba la pandemia, no traía los materiales, no podía salir... Al final dije, pues mira, lo hago en papel y cuando pueda imprimirlo lo pongo, que tampoco ha quedado nada mal. Ha quedado súper chulo. Me parece que la rueda también es un poco anchita, ¿no? Sí, así es. Realmente llevo detrás una 150 y delante una 19, pero podría llevar una 21. Tienes homologada para 21, ¿no? Correcto, así es. O sea, Sí. ya la compraste así. Sí. Muy bien. La verdad es que calce anchito detrás siempre, siempre Además, mola más, ¿no? A como- quien le guste, claro. pero- Además, como lleva el guardabarros recortado, también es un toquecillo ahí. Muy chulo, muy chulo. Oye, Goyita, Cogollita, ¿tú has viajado con la moto? Sí, sí, bastante. ¿Qué viajes has hecho? Cuéntame. Pues mira, Cuéntanos. he ido muchos años al Hot Rally de Murcia, en San Javier. Hot Rally. Hot Rally, sí, un evento muy bueno que hay de Indian y de Harley ¿Qué meses se Davidson. celebra eso al año? Se celebra en mayo, a finales de mayo, suele ser entre el 23 y el 26, creo que es este año, pero los años anteriores casi siempre ha sido entre el 27 y el 29. Hot Rally. Sí, Y que es un evento de todo tipo de motos. y- así es, principalmente de Indian, pero también hay Harley. Pues toma nota. Sí, y está genial porque la ruta que te la hacen por dentro de la base aérea de San Javier. Ah, qué guay. Y es una pasada porque están allí todos los militares, los aviones, es una pasada. Yo lo recomiendo, ¿eh? Si podéis, apuntarlo en el calendario. Eso está en Murcia, ¿no? En Murcia, Muy sí, bien. así es. ¿Qué más? Luego, ¿Has pues viajado? al Big Twin, Claro, claro, Between, eso- obvio, muchos años. Y luego también suelo ir a Suiza con mi marido, tengo familia allí, en el cantón ¿Vas en alemán. moto hasta Suiza? No, en moto no, porque son muchísimas horas. Y como vamos los dos con el nene, pues es mejor ir con el remolque subido a las las dos cargáis a un motos. remolque. Eso es, sí. O sea, cargáis las dos motos al remolque. Correcto. Os vais con el nene y todo para allá. Qué Sí, guay. sí, 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 sí. Y luego una vez allí a rodar, que es espectacular. Hostia, qué aventura, ¿no? Sí, Qué sí, chulo. sí. Y nada, allí estuvimos en un evento que se llama Veo Weekend y estuvimos con Veo un... Weekend. Sí, es del cantón de Berna, se hace todos los años también, en un sitio maravilloso entre montañas. Y estuvimos con Marc Torrent y con su mujer Dolores. Marc que Torrent es un constructor de motos, ¿no? Es un constructor de motos, es catalán, pero lleva un tiempo viviendo en Suiza, varios años, y hace unas motos guapísimas. Custom Motion se llama. Y ganó el primer premio allí con la moto que le hizo a su mujer, unas Póster, y la transformó y está espectacular O sea, te también. vas hasta Suiza, jolín. Sí, sí, Qué sí. guay, ¿eh? ¿Tienes pensado hacer algo más a la moto? Sí, sí, porque la veo que le falta, por ejemplo, me encantaría pintarle el motor con pintura calórica. Pero eso lo vas a dejar muy oscuro ya. Sí, pero bueno, también le voy a dar un toque mejor a las llantas, porque en vez de llevar pintura vinílica, la quiero anonizar. Que eso es que los meten en unas balsas con Lo que nos corriente. contó José Sueca Iron. Y entonces, pues lo que me gustaría hacerle sería mantener esto lila y luego tengo pensado pintarle esto también, los radios. radios? Sí. No sé si hacerlos en negro o en rojo. Eso me lo estoy pensando, ya veremos a ver cómo. Yo los haría en negro. Sí, ¿verdad? Yo los haría Demasiado en negro. color.
Sí, en negro. O sea, que puede estamos quedar hablando bien. que tu futuro de hacerle cosas a la moto es pintura, más o menos. Sí, así es, porque mira, lleva el metal flake aquí y luego lo que desde lejos se ve negro es negro con metal flake más finito azul. ¿Aquí hay metal flake? Aquí hay metal flake azul, cuando le da la luz se ve azul. Bueno, es que hoy tenemos un día bastante nublado, Sí, no tenemos mucha pero luz. igual con una linternita o algo lo podrías ver, sí. La amortiguación también la has cambiado, ¿verdad? Sí. Está bajita la moto. También se Sí, nota que sí, está sí, bajita. la lleva bastante bajita. Y... Bueno, tú eres una guerrera también, porque se ha venido desde Gandía hasta Valencia lloviendo. Sí. Dice, no pasa nada, yo tengo chubasquero. Sí, así es. Sí, Ya bueno, está. lo compramos también para Suiza y demás, porque allí el tiempo también, pues a veces sale más lluvia. Y nada, pues... Que sueles coger la moto mucho. Sí, que yo tú eres sí. de ir Sí, con la moto. sí, sí, me gusta muchísimo. Y luego lo que son los cambios de aceite de la primaria, el cambio de aceite, todo eso lo hago yo también. Ah, ¿te lo haces tú también? Sí, junto con mi marido, pero lo hacemos nosotros. sabes hacerlo, Sí, quiero sí, sí, decir. claro. Una de las cosas que me gusta mucho hacer es cuando estoy súper estresada, levanto el teléfono, Valentina, una escapada, por favor. Valentina, claro. Hay seguidores en el canal que la conocerán porque tengo un vídeo con ella, con su Correcto. motaza, que os dejo por aquí para que echéis un vistazo. Y nada, nos vamos de fin de semana, las dos, con la moto, y bueno, solemos ir a algún balneario, algún hotel todo el fin de semana, que nos den un masajito. Mano a mano. Exacto, las dos solas. Y luego, pues, yo tatúo poquita cosa, pero bueno, nos hacemos, este me lo he hecho yo, y por cada salida tenemos una flecha. O sea, que te tatúas ahí las salidas que haces con... Con mi mejor amiga, Valentina, claro. qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, supongo que... ¿Me puedo subir a tu moto? Sí, por supuesto. Espera, que le quite la alarma, que lleva alarma. Ya. ¿Dónde tienes el...? Ah, la llave la tienes aquí. La tenemos aquí, sí. Toma. Vale, vamos a ver. Voy a subirme y arrancarla. Por supuesto, toda tuya. Esta posición, a mí es que siempre me pesa esta posición. Wow, está ancho esto, ¿eh? Tú y yo tenemos más o menos la misma estatura. Suena bien, ¿eh? Sí, Suena muy bien. sí, me encanta. Aunque te falta un Debbie Killer. Sí, así es. Perdí uno por el camino. Yo esto lo he cambiado. Esto ya, de poner las piernas aquí delante, a mí ya no me va tanto. ¿No? Yo ya vuelvo aquí. Ahí Quiero detrás. volver aquí detrás. Ah. Quiero volver aquí detrás porque a mí yo he llevado esta posición mucho tiempo Sí. y la verdad es que me incomoda un poquito. ¿Sí? Sí, la espalda para viajar no lo veo. Pues yo me ¿Estás a gusto? encajo como las típicas motos de cuando eres pequeño, que te viene el motorista con la moto ya ahí, que no lo puedes sacar de la moto, pues igual, así, pam, me acoplo. Hombre, cada uno en su moto Sí. se acopla, pero para mí no es la mejor posición. Además, es que para mí, porque yo soy más, no sé, me veo más pequeñita, Sí. ancha, Sí. pesa por tenerla así. Sí, sí, A mí sí. me sí. pesa Es menos manejable, enderezarla. claro, que si llevase otro tipo de manillar. Muy chula, ¿eh? Y personalizada, que es lo que... Sí. Que es lo que ¿Qué tal la sensación? ¿Bien? Las sensaciones de moto robusta, moto suena muy bien y me gusta también mucho lo que es la estética que le has hecho y todo. Sí, La verdad es que gracias. sí. Bueno, Cogollita, Sí. ha sido un placer tenerte aquí, la verdad. Gracias. Te agradezco mucho el esfuerzo que has tenido Sí. por venir, porque te digo, estábamos a, Merecía punto la de, pena. estábamos a punto de cancelarlo, Sí. pero ella dijo, no, yo voy para allá, y ayer se vino con lluvia, niebla, menos viento no, No, pero poca visibilidad. sí, total. Y de noche. Y de noche, de todo noche. para que hoy tuviéramos un vídeo que tampoco sabíamos si íbamos a grabar, también Sí, era eso verdad. es. También quiero agradecer a Valentina, que a su colaboración también, que está por aquí, por haberla acompañado. Así es. Y, por cierto, antes de despedirnos, Sí. ella es tiktokera, Sí, tiene una creadora cuenta de contenido. en Ujú. TikTok, que Eso tiene es. una cuenta bastante Peculiar, entretenida. sí, así es, un poco de humor, un poco de arte, ahí muestro las piedras que hago pintadas a mano. la Bueno, pero ropa. exactamente no es así porque ella se ha Pero- creado un personaje Eso es, me he creado un personaje que se llama Cogolexa. como Lexa. Y entonces yo ahora mismo te ¿Nos podría puedes hacer decir- algo del personaje? Sí. Como por Me ha encantado venir a presentar mi moto en el canal de Ana Exposter. Ha sido una pasada. Ahora cuando me vaya en la rotonda, saldré por la segunda intersección. Bueno, si queréis seguirla, ir a su canal de Sí, TikTok Cogollita. y os entretendréis bastante. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ponedme en comentarios vuestras opiniones, darle muchos likes, compartirlo con todo el mundo que creáis que le pueda interesar, suscribiros si no estáis suscritos o suscritas y activar la campanita de notificaciones, que es muy importante para mí. Y nada más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.